Muy buenas noches. Vamos a esperar unos minutos para que los demás se agreguen porque tenemos más personas. Entonces vamos a esperar un momentito para que todos puedan ser admitidos. Hoy vamos a trabajar con el módulo número 2, que es la comunicación efectiva. Pueden ir repasando, voy a hacer algunas preguntas y vamos a interactuar. Buenas noches, maestra. Por aquí andamos de nuevo. Buenas noches. Sí, eso veo, Natalie. Vamos a esperar un momentito a los demás. Buenas noches a los que no han saludado. Estamos dando al menos unos 3 o 2 minutos más a los demás para que se agreguen. E inmediatamente vamos a comenzar.
Vamos a darle por lo menos 2 o 3 minutitos más. Buenas noches. Es bueno que vayan repasando. Vamos a trabajar el módulo número 2. Voy a hacer algunas preguntas de los mismos foros, actividades que ustedes han realizado. Mientras más participan, también obtienen un poquito más de puntuación. A veces muchas personas dicen que ¿dónde se ve la calificación? Bueno, a veces ustedes suben actividades y esas actividades a veces le falta algo, le falta, perdón, le falta un toquecito. Y cuando ustedes pues realizan cuando entonces interactúan por este medio, pues yo puedo ayudarlo unos puntitos más para que estén más tranquilos. Y también así podemos conocernos un poquito más. Yo veo, por ejemplo, a veces, suponiendo que sea Lidia, si Lidia, por ejemplo, siempre está comentando mucho por lo general, pues yo puedo darle una ayuda si un día no puede subir la actividad en el tiempo correcto. Y bueno, podría decir, bueno, qué raro que Lidia no ha subido la actividad y puedo entonces pues darle el chance, ayudarle un poquito más. O sea que de eso trata específicamente esta parte de lo que es interactuar unos con otros. Entonces, se están agregando ya los demás poco a poco. Vamos a iniciar nuestra clase. Como decía anteriormente, vamos a trabajar hoy con lo que es el módulo número 2, que es la comunicación efectiva. Vamos, antes que nada, hay muchos integrantes nuevos el día de hoy. Vamos a dar una retroalimentación de lo que vimos en nuestro módulo anterior. Aunque los videos están ahí en la plataforma, vamos a darle una retroalimentación breve antes de iniciar. Primero que nada, estuvimos viendo lo que eran las relaciones humanas, la gestión de calidad en el servicio al cliente. Hablábamos de cuál era el concepto de relaciones humanas. También vimos cuál era la importancia que tenía. Dentro de eso vimos algunas anécdotas, algunas historias que podía ayudarle a ustedes para poder seguir y relacionarse con otras personas. Decíamos que relacionarnos tiene mucho que ver con el área laboral porque aprendemos cosas nuevas, conocemos muchos tipos de personas y los cuales, como vamos a trabajar con varios tipos de clientes, debemos aprender a comunicarnos con ellos. Vimos también los temperamentos y cuáles eran los tipos de temperamentos. Decíamos que algunas personas tienen un temperamento fuerte, algunos lo tienen colérico, otros lo tienen muy agradable y que en la parte negativa de nuestro temperamento tenemos que trabajar en ver las cosas positivamente, porque si siempre vemos las cosas en negativas, pues así mismo va no solamente a nuestra área laboral, sino personal. Y eso pues va a afectar nuestro trabajo. Debemos siempre ver el lado bueno de todas las cosas que nos suceden. Vimos también las personalidades y los tipos de personalidad. Vimos que hay algunos factores que influyen en la personalidad y los cuales son lo que es la autoestima, la influencia, las relaciones. Y decíamos que la parte de las relaciones, esta parte de las influencias, es que nosotros debemos juntarnos con personas que sean buenas influencias para nosotros. Eh, en esta parte es muy bueno recordar que si usted se relaciona con personas que ven un futuro, ven algo más allá, ese es el tipo de persona que nosotros debemos estar, porque así como esa persona lo hace, usted también empieza a ver las cosas de ese modo. Pero si usted se junta con personas contrarias, puede ser. Vimos también cómo manejar nuestro autoestima y aparte de eso, vimos cómo debemos
clientes, cuál es la calidad del servicio al cliente específica que debe tener cada uno de nosotros para manejar los clientes. Por ejemplo, si el cliente va donde ustedes, debemos manejarlo dándole una bienvenida, brindándole un poquito de agua, asiento. Debemos preguntarle su nombre y no debemos nunca decirle mi amor al cliente, porque es una falta de respeto. Y también vimos lo que era que debemos despedir a ese cliente para que el cliente quiera regresar a esa empresa. Si es una llamada, decíamos que tenemos que tomar el teléfono agradablemente y llamar a la persona por su nombre y nunca dejar a la persona mucho tiempo en línea. Si lo va a hacer, no debe decirle, voy a tomar una llamada, sino simplemente que espere un momento y usted atiende su llamada. Siempre da las informaciones claras y concisas para que el cliente se sienta satisfecho y entienda exactamente lo que usted le va a decir. Si le da una información errónea, entonces usted es la que va a quedar a cargo de ese error. Entonces debemos tener mucho cuidado cómo lo vamos a realizar. Entonces, viendo esta parte de las relaciones humanas, vamos a avanzar. Antes de darle inicio a nuestra unidad, vamos a ver nuestra frase del día. La vida es 10% lo que te sucede y el 90% cómo reaccionas. Esta frase es importante. No sé si vieron que estuve hablando parte de eso en la retroalimentación, porque a veces nosotros vemos las cosas de una perspectiva negativa. Siempre nos pasa algo, puede ser que estamos en la calle, va a llover o se daña el vehículo en el que usted va montado. Y siempre ese día precisamente uno a veces está tardísimo o no encuentra otro vehículo para uno poder irse. Y siempre decimos inmediatamente, wow, será el peor día de nuestra vida. Pero deberíamos decir lo contrario. Debemos decir, bueno, tal vez me iba a pasar algo peor en el vehículo que yo iba. Y siempre buscar las cosas positivas de todo lo que nos sucede. Si siempre pensamos negativo, así mismo vamos a tener siempre nuestro día. O sea que debemos implementarlo. Siempre pongo esta parte y menciono un libro, no sé si lo han escuchado, que se llama El Secreto. Hay películas también en Netflix sobre ellos. Y es que dice el libro que todo lo que usted atrae, o sea, todo lo que usted quiera traer, eso es lo que usted va a traer. Si usted quiere traer felicidad, usted va a decir, bueno, yo voy a ser feliz o yo estoy feliz. Pero si siempre decimos, yo tengo un desánimo, pues eso mismo usted va atrayendo. O sea que vamos a trabajar positivamente, no solo en esta parte de nuestra clase, sino también en nuestra área laboral y en nuestra área personal. Entonces, vamos a ver nuestro objetivo general del módulo. Dice que al finalizar el módulo, las personas participantes estarán en la capacidad de aplicar las habilidades necesarias para una comunicación más efectiva según las técnicas dadas. Aquí vamos a ver específicamente lo que es, qué es la comunicación efectiva, porque es importante. Vamos a ver cuáles son los tipos de comunicación y vamos a aplicar algunas técnicas. Vamos a aprender a manejar nuestro tono de voz, tener una buena dicción cuando hablamos con el cliente, cómo debemos manejar las objeciones cuando el cliente va a hablar con nosotros, y vamos a tener algunas técnicas de oratoria que vamos a aprender a manejar personal y también si vamos a atender una vía telefónica con ese cliente. O sea que son cosas sumamente importantes. Vamos a ver primero aquí esta descripción de lo que es la comunicación efectiva. ¿Quién me ayuda a leer esta parte, por favor? ¿Quién se anima? Yo, profe. Ok. Eddie Sí, Meris. Eddie Meris. Bien, dice así, comunicación efectiva.
El lenguaje efectivo lleva implícita una fuerza que motiva y nos abre las puertas al mundo. Nos ayuda a comunicarnos sin lastimar a los demás e inducir a las personas a realizar tareas y cumplir objetivos con éxitos, de modo que podamos fomentar a los demás el hacer las cosas de un mejor modo y con esto podemos lograr tener mejores relaciones con todos los que nos rodean. Al conocer sobre el lenguaje efectivo, tenemos la oportunidad de aprender a expresarnos con claridad y agregar cierta sazón a las palabras para que los demás capten el mensaje que deseamos transmitir y se interesen en ello, respondiendo con todos sus sentidos, razonando y percibiendo de manera activa cada una de nuestras palabras. Date la oportunidad de conocer sobre la comunicación efectiva y obtén las llaves que te abrirán muchas puertas en todos los ámbitos sociales en los que te desarrolles en tu vida. Para Freire, la educación es comunicación. Es diálogo en la medida en que no es transferencia del saber, sino un encuentro entre interlocutores que buscan la significación de significados, no de transferencia o transmisión de conocimientos de un sujeto a otro, sino su coparticipación en el acto de comprender. Es una comunicación que se hace críticamente. Muy bien, perfecto. Gracias, Eddie. De Entonces, nada. tenemos una introducción completa de qué vamos a trabajar, cómo vamos a desarrollar nuestro módulo. Entonces, vamos a continuar y vamos a iniciar brevemente con una de las actividades. Dice que la comunicación es un arte humano que nos permite establecer buenas relaciones humanas en el transcurso de nuestra vida. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre hablar y comunicarse? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre hablar y comunicarse? Para los que entraron hoy, hay como 2 puntitos o 3, donde usted le da un clic y le aparece como levantar la mano. Entonces, cuando usted le da ahí, la mano se levanta y si no va a hablar, también le da la opción de bajar la mano. Y así podemos llevar un control para poder participar mejor, más en orden. Entonces, según ustedes, ¿cuál es la diferencia entre hablar y comunicarse? ¿Quién se anima? Ok, veo que nadie. Voy a ir interactuando. Si alguien quiere opinar algo, puede levantar la mano. Que dígame, Lidia, ¿cuál es la diferencia entre hablar y comunicarse? Buenas noches. La diferencia entre hablar y comunicar es que hablar es transmitir una información, es decir algo de lo que somos capaces de hacer sin tener mucha dificultad. Y que comunicar es además emitir una emoción, o sea, hablar y explicar lo que se quiere, o sea, lo que quiere que se entienda. No sé si me entendieron. Así es, Lidia. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que realmente, como decía Lidia, también hablar es específicamente, es como nosotros nos expresamos con las personas. Cuando nosotros hablamos, interactuamos con otras personas, pero comunicarse es entonces algo que es más profundo, porque la comunicación es cuando nosotros suscitamos información. Es cuando nosotros tratamos de expresarnos y dar a entender, pero de una forma concreta, lo que nosotros queremos transmitir a las personas. Por ejemplo, en el ámbito que estamos hablando ahora, que es secretariado auxiliar, la comunicación es esencial, porque si usted
O sea, tiene que dar una información a un cliente y usted no sabe cuál es la información, no se la puede dar al cliente. Entonces, si usted no da la información también precisa al cliente o se la da completa, el cliente no va a entender. Lo que va a hacer es que va a preguntar varias veces la misma pregunta o va a hacer otras preguntas para poder comprender cómo va a trabajar ahí o cómo debe realizar, por ejemplo, pagos si es una institución, por ejemplo, como estas, como CIDE. Entonces, debemos aprender a comunicarnos. Pero para eso tenemos que aprender a hacerlo no solo en el área laboral, tenemos que comenzar a hacerlo en nuestra área personal, porque de nuestra área personal surge la parte laboral. Si usted no puede comunicarse con un hermano, un amigo, una pareja, entonces se cae todo lo demás. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar de expresar todo lo que usted le quiera decir. Mientras más cosas uno se guarda, llega un momento, un punto en que lo que hacemos es que explotamos y decimos las cosas de mala manera o de mala forma. Y la otra persona entonces puede sentirse mal. Si usted se siente mal cuando alguien le dice las cosas incorrectas, usted le dice, mira, a mí no me gusta esto y esto. Pero tienen que comenzar a comunicarse ahí porque cuando un cliente llegue y llegue de mala forma y usted lo guarda en el mismo momento, llega un punto en que usted no va a aguantar y le va a hablar muy mal a ese cliente. Y ese cliente lo que va a hacer es que se va a ir y no va a regresar a la empresa por la secretaria que está en esa empresa. O sea que eso vamos a ir poco a poco, lo vamos a ir visualizando durante el módulo. Vamos a ver aquí, estos son los tipos de comunicación y cuál es el más usado en los seres humanos. ¿Quién recuerda cuáles son los tipos de comunicación? ¿Quién me ayuda? Dígame, Nicole. Comunicación verbal y no verbal, comunicación oral, comunicación escrita, y la comunicación que más utilizamos es la verbal y la oral. Exactamente. Utilizamos más la comunicación verbal. Ahora bien, la comunicación, hay varios tipos de comunicación, las cuales en el área laboral vamos a estar utilizando, porque vamos a estar utilizando cada una de ellas dependiendo la función que ustedes vayan a desempeñar. Entonces, utilizamos la verbal. La comunicación verbal es la que utilizamos cuando interactuamos con las personas. Y hay otro tipo de comunicación también, que es la comunicación no verbal, que esa es la que utilizamos, puede ser con sonidos, gestos, y a veces mezclamos ambas cosas y también puede surgir algunos problemas. Eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante para que lo puedan entender mejor. Esta es ya algunas preguntas, por ejemplo, la comunicación. Habíamos ya hablado cuando dimos la diferencia entre hablar y comunicar. Entonces vamos a ver, vimos anteriormente los tipos de comunicación. Ahora es, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? ¿Quién recuerda estos elementos? Son 3 específicamente. Dígame, Nicole, ¿cuáles serían esos elementos? Emisor, receptor, ay, el otro no lo recuerdo. El emisor, receptor, no. Ok, eso es el más importante. El emisor es la persona que va a llevar el mensaje. El receptor es quien recibe el mensaje. Y el mensaje, que es lo que vamos a llevar, obviamente. Entonces, esas 3 cosas son muy importantes, estos elementos, porque si falta un elemento, no podemos dar la información correcta, no podemos comunicarnos. Si no tenemos, por ejemplo, un emisor, la persona que lleve el mensaje,
el mensaje no va a llegar. Y si falta el receptor y no tenemos, o sea, si falta el receptor, ¿a quién le vamos a dar el mensaje? Y sin mensaje, pues imagínense, no podemos tener ni receptor ni emisor porque no vamos a dar la comunicación. Entonces, tienen que estar las tres cosas. En esta parte, a veces por lo general, me gusta también llamar la parte de, como hacemos aquí en nuestro país, los chismes. Cuando no hay un emisor y un receptor que vaya de acuerdo o sea, que esté ahí presente, no es bueno interactuar con las personas, porque entonces ese mensaje puede llegar distorsionado donde la persona. Entonces, por lo menos, o sea, en el área laboral debemos tratar de que no pase ese tipo de cosas, que sea todo entre ambos, entre los tres. Debe haber tres obligatoriamente. Entonces, vamos a ver el siguiente. ¿Cuáles aspectos debemos tener en cuenta para mejorar la comunicación? ¿Cuáles serían esos aspectos? ¿Quién me ayuda ahí? Nicola ahí ha estado interactuando mucho. ¿Cuáles son, qué debemos hacer para mejorar la comunicación? Yo tengo dos. Díganme. Sería escuchar antes de hablar, prestar atención, porque los clientes se quillan cuando tienen que repetir la misma información varias veces. Creo que es un punto muy importante, escuchar al cliente, no interrumpirlo tampoco. Exactamente. Esas dos son muy importantes. Siempre debemos tener en cuenta qué quiere el cliente, qué desea. Entonces, para eso debemos dar la información correcta y no interrumpir a ese cliente. Otras cosas que debemos hacer para mejorar la comunicación es no solo escuchar o decir la información, sino que debemos tener empatía, que hablábamos eso en el módulo número 1, que la empatía es ponernos en el lugar del otro. La empatía es la clave para todo, aparte de lo que es como decía lo dije en la clase anterior, ahora se me fue. Bueno, me acordaré más adelante, pero tenemos que tener empatía al cliente, ponernos en su lugar, para así poder entender lo que ese cliente necesita y cómo lo vamos a solucionar. Vamos a ver la número 4. Mencione los modales telefónicos y las reglas de cortesía. Hablamos eso en la clase anterior. ¿Quién recuerda esos modales telefónicos? ¿Cuáles serían las reglas que debemos llevar para atender una llamada telefónica? ¿Quién recuerda? Estos modales son muy importantes. Dígame, Nórida. Buenas noches. Yo no estaba en la clase pasada, pero creo que uno de los modales es saludar al cliente y representarse con nuestro nombre, por ejemplo, buenos días, Nórida le asiste, ¿en qué podemos ayudarle? Eso es cuando ya sea por teléfono. Presencial, siempre es bueno saludar, preguntar qué se le ayuda y así sucesivamente, o sea, tener un momento de saludar al cliente con cortesía, o sea, atenderlo con cortesía, con calidez y respeto. Perfecto, Nórida. Así es. Esos son los modales telefónicos que debemos llevar siempre cuando vamos a tomar las llamadas con los clientes. Entonces, a pesar de que no entró, lo hizo muy bien. Pudo ver cuáles eran esos modales. Entonces, esta parte de abajo, algunos les corresponde redactar un discurso o un tema que ustedes consideren de actual importancia.
Ese discurso ustedes lo pueden buscar en Google, pueden utilizar cualquier tipo de fuente que ustedes se les sea más fácil. Y no tiene que ser un discurso, sino un tema que esté ahora mismo en la actualidad. Puede ser musical, puede ser político, social, el que usted creía, pero sí debe tener de un párrafo en adelante para que sea correcto. Entonces, ese discurso lo van a escribir y lo van a poner ahí en la plataforma. Ahí van a ver una parte para que lo puedan subir. Entonces, vamos a ver, vimos ya los tipos de comunicación, lo más usado. Vamos a ver ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la comunicación oral y escrita? ¿Cuáles serían esas ventajas y desventajas? Vámonos con la comunicación oral. ¿Qué ustedes opinan? ¿Cuáles serían esas ventajas? La comunicación oral tiene la ventaja de que nosotros podemos comunicarnos con las personas, podemos expresarnos libremente con las personas y también que las personas pueden escuchar cómo vamos, o sea, cuál es la información que usted está implantando. Pero tiene también sus desventajas. Y es que a veces hay personas que no entienden exactamente lo que le estamos diciendo. A veces nosotros utilizamos un tono de voz que no es adecuado y hacemos que la otra persona nos malentienda. Por ejemplo, a veces decimos algo, por ejemplo, eh, algo sencillo y a veces lo decimos en tan mala forma que después cuando nos damos cuenta en el tono en el que lo hicimos, entonces nos damos cuenta que estuvo incorrecto. Pero fuera de ahí, realmente la comunicación oral es la más utilizada porque utilizamos lo que es el teléfono o hablamos con la persona de frente. Y la comunicación escrita, ¿cuáles serían esas ventajas y desventajas que tiene? La comunicación es importante. Dígame, Nicole. En la comunicación escrita, una de las ventajas que puede tener es que el mensaje como que se puede pensar más y se puede enviar más claro. Cualquier cosa que usted equivoca redactando un mensaje se puede borrar. Eso yo creo que sería una de las ventajas porque se puede revisar, se puede corregir y mejorar si hay que hacer un cambio. Tiene su desventaja, puede llegar la información un poco más tarde, hay que dedicarle más tiempo. Y así. Así es. Hay otra cosa que tiene, una desventaja también que tiene la comunicación escrita, y es que a veces, como es escrito, también ustedes saben que no escuchamos el tono en el que se escribe, porque está escrito. Entonces, a veces usted está escribiendo algo, una conversación muy normal, y las personas a veces lo malinterpretan y creen que usted está hablando mal o está diciendo algo incorrecto y realmente uno simplemente está escribiendo. Entonces hay personas que dicen, pero tú estás enojada. No, yo no estoy enojada, yo estoy escribiendo normal. O sea, eso también debemos mucho mejorarlo porque también, por ejemplo, en nuestra área laboral, que vamos a estar trabajando esa parte, debemos tener una escritura exacta, utilizando los signos correctos de puntuación. Si usted está mirado, wow, que usted pueda utilizar esos signos para que las personas no malentiendan lo que usted está explicando o le está comunicando. Y esas son partes de esas desventajas. Hay otras más, pero poco a poco vamos a ir también viendo otras partes más de esas ventajas y desventajas que tenemos. Entonces, voy a continuar aquí. Esta parte es una de sus actividades. Ustedes deben de realizar un resumen del material de apoyo. Los resúmenes son específicamente lo que usted entiende más.
sea, si usted va a leer qué es la comunicación, por ejemplo, y le dice la comunicación es lo que suscita el mensaje, ¿verdad? O tiene algo más, yo necesito que usted lo ponga, lo acorte un poquito y si lo va a escribir, que sea con sus propias palabras, lo que usted entiende que es la comunicación. Y eso mismo va a ser con todo el material. Lo otro es esta parte del tema, ya lo dije en la parte anterior, que debe investigar un tema. Esta parte es sobre la comunicación efectiva. Usted puede utilizar el tema que usted más le asiente, como dije anteriormente. Como dice aquí, pueden utilizarlo de internet o de algún libro. Pueden utilizar la fuente que se les haga más fácil. Vamos a ver este foro. Ese foro dice, iniciamos una nueva unidad y nos complace introducir uno de los temas más interesantes, como es la comunicación efectiva. Estimados participantes, después de observar el video sobre la lengua, que ustedes deben de verlo, el lenguaje y el habla, comenta sobre la relación que existe entre cada término y su valor en la comunicación. Entonces, antes de eso, antes de pasar a ese material, vamos a ver algunas opiniones. Por ejemplo, aquí vamos a ver ahora la importancia que tiene la comunicación efectiva. ¿Por qué es importante para nosotros tener esa comunicación efectiva? Principalmente en nuestra área laboral. ¿Quién me dice? Dígame, Nicole. Ayuda a tener confianza entre nosotros mismos, también a conocer con claridad los objetivos para así optar por lo correcto. Creo que también es clave a la hora de motivar el personal y hacer sentir parte del equipo. O sea, tener una comunicación exacta y efectiva ayuda a la empresa y empleados a mantener todo como en armonía, que todo se comunique correctamente. Ese es un excelente punto, Nicole. Nosotros debemos aprender a comunicarnos porque en nuestra área donde vamos a estar, la comunicación es importante, es muy importante. Si usted no mantiene, ¿cómo les explico? Si usted no mantiene una comunicación efectiva con las personas en el área laboral, con el cliente, con sus familias o amistades, pues más adelante trae muchas complicaciones. A veces, al no comunicarnos con las personas lo que piensan es que nosotros, o sea, como que nosotros somos este tipo de personas que son, como le decimos a veces, que son personas que son muy orgullosas, o hay gente que sabe, pero eso es lo que se le quiere dar de lo que no es. Y realmente a veces hay personas que son muy cerradas, que prácticamente no hablan con muchas personas, pero si usted se le acerca y busca una forma de comunicarse con esa persona, a veces podemos hasta sorprendernos. En mi caso, si miro algunos 11 años más anteriormente, yo era una persona muy cerrada. A mí me daba mucho miedo hasta hablar con las personas, porque yo antes pensaba mucho en qué dirán de lo que yo hablaba. Y pues me cerraba bastante en esa parte y luego comprendí que realmente tenía que interactuar con las personas, conocer otro tipo de personas, porque eso también nos ayuda a nosotros a crecer como personas, a conocer otras cosas, a veces hasta culturas. Entonces debemos tratar siempre de hablar. Es posible que se cierre el Zoom en menos de un minuto. Yo necesito que vuelvan a entrar cuando cierre con el mismo código, todo normal. Entonces, lo que va cerrando, voy dando aquí una parte de la importancia también, y es que la comunicación